A la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, las cosas definitivamente ya se le fueron de las manos. Incluso Estados Unidos ya no ve con buenos ojos a esta persona que en algún momento se llegó a pensar jugaría un papel importante para regresarle la paz, la estabilidad social y política a Bolivia, pero en medio de esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la corrupción salió a la vista y le pegó pues duramente a la administración de Áñez. Ahora un estudio revela que la mayoría del pueblo boliviano no está de acuerdo con su candidatura. Su papel era únicamente organizar las elecciones, era transitorio su momento al frente de Bolivia, pero el poder la omnibuló, la cegó y ahora prácticamente se encuentra hundida, ya sin aliados políticos, porque la mayoría no vio con buenos ojos que faltara al pacto político de que ella únicamente sería una presidenta interina. Ahora pretendía ser presidenta constitucional, pero las cuentas ya no le están saliendo bien. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto, y no te olvides de darle en la campanita para que inmediatamente te llegue la notificación cuando se suba un nuevo video. Así está el panorama en Bolivia. Y antes de ir a la información, yo te quiero dar las gracias por tu ayuda, por tu solidaridad, porque cuando compartes llegamos a más personas. Así está el asunto, vayamos a la información. Estudio en Bolivia revela amplio rechazo a candidatura de Áñez. Un sondeo entre más de un centenar de líderes de opinión en Bolivia reveló un amplio rechazo a la decisión de Yanine Áñez de ser candidata a la vez que presidenta transitoria, y advirtió el riesgo de un rebrote de la violencia política en el país. La presidenta Áñez nunca debió haberse presentado como candidata. Fue la opinión elegida por el 53.6% de los candidatos, en tanto que el 27.9% apoyó la idea de que ella debe renunciar a su candidatura para concentrarse en las acciones del gobierno contra el coronavirus. Apenas un 8.8% de los consultados opinó que Áñez podía ser candidata sin dejar de ser presidenta. El estudio fue hecho por la filial en Bolivia de la Fundación Política Alemana Friedrich Ebert Stiftung, que dijo en su sitio web haber consultado online a 144 líderes locales, que describió como un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas y periodistas y especialistas en distintos ámbitos. La publicación del informe, en base a datos recolectados entre el 1 y 17 de junio pasado, se produjo mientras se aguardaba que el Tribunal Supremo Electoral publique la convocatoria oficial a las elecciones generales que, según una ley recién puesta en vigencia, deberían realizarse a más tardar el domingo 6 de septiembre. Áñez, quien era senadora de un pequeño partido derechista, se autoproclamó presidenta transitoria en noviembre de 2019 tras el derrocamiento de Evo Morales, quien estuvo en el poder de 2006 a 2019, anunciando que concentraría su misión en cumplir el mandato constitucional de presidir elecciones a corto plazo. Pero en enero pasado anunció sorpresivamente su decisión de ser candidata sin dejar la presidencia del país, y resultó después encabezando la lucha contra la pandemia del COVID-19, que, entre otras consecuencias, obligó a suspender las elecciones que estaban convocadas para el 3 de mayo. Una amplia mayoría de los líderes consultados, un 83.7%, opinó que la gestión de la emergencia sanitaria podría tener consecuencias políticas hasta una crisis, apuntando que Áñez sería la que cargaría con la mayor parte de las consecuencias negativas de la pandemia. También era mayoritario, un 79.2%, el criterio de que la situación política del país ya es mala o muy mala. Esta percepción de la situación política resultaba coherente
con la opinión de un abrumador 98.5% de los consultados de que los hechos de violencia y enfrentamiento entre bolivianos ocurridos en 2019 no han sido superados y podría resurgir en cualquier momento. Entre los líderes consultados fueron también una amplia mayoría quienes opinaron que el gobierno de Áñez ejercía persecución política contra sus adversarios y utilizaba la crisis sanitaria para penalizar la disidencia y la libertad de expresión. Y en este escenario vale la pena destacar pues esta opinión que también se da a conocer a través del portal Los Tiempos. Es un editorial que está muy interesante. Áñez entre la candidatura o el fracaso de su gestión. Los últimos días han cobrado fuerza los cuestionamientos a la candidatura de Yanine Áñez a continuar presidiendo el Estado. Una vez concluido su gobierno transitorio, si gana las elecciones generales previstas para el 6 de septiembre, lo cual, como hemos visto, se ve pues muy lejos. Está en una situación muy compleja, muy complicada, en un declive, en un deterioro, la imagen de Yanine Áñez. Esas críticas surgieron en enero, apenas la presidenta interina anunció su decisión de postularse, y se intensificaron cuando se inscribió en los registros del Tribunal Supremo Electoral como candidata de la alianza política Juntos a la presidencia de Bolivia. Entonces se cuestionaba el desencanto provocado por su candidatura para una ciudadanía que mantenía fresca la expectativa resultante de la convulsión postelectoral, una expectativa marcada por la dura experiencia de los 21 días de incertidumbre y violencia que precedieron a la renuncia y fuga de Evo Morales y Álvaro García. Áñez defendió su decisión de ser candidata como una opción de unidad para enfrentar al MAS, pero eso no bastó para despejar la inquietud por el riesgo que significaba esa postulación para la transición institucional, y los adversarios políticos de la presidenta interina alertaron sobre la posibilidad de que los recursos del Estado sirvan para sustentar su campaña electoral. Luego llegó la pandemia y las críticas orientaron a la posibilidad de que el gobierno descuide la gestión de la emergencia sanitaria por sus afanes electorales o se sirva de aquella para conquistar votos. Hoy faltan poco más de 10 semanas para las elecciones. El país, Bolivia, vive la inminencia de una catástrofe sanitaria, el inicio de la contracción económica, cuyos efectos se anuncian severos, y el asomo de una crisis de gobernanza como resultado de los casos de corrupción y las acciones del legislativo, de su mayoría masista, que dejan al gobierno con recursos económicos limitados y lo acorralan con su control y fiscalización. Además, es evidente el descontrol de la administración central, en cuyo aparato continúa trabajando un gran número de funcionarios afines al anterior régimen. En ese contexto, parece evidente que la presidenta interina tiene que elegir entre renunciar a ser candidata o condenar a su gobierno al rotundo fracaso de su gestión transitoria. Un fracaso que va a perjudicar al país en todos sus estratos, pues la intervención de un Estado sólido y eficiente para enfrentar los efectos de la pandemia y de la crisis económica es más urgente que nunca. Un fracaso que también perjudicará y sobremanera a las ambiciones electorales de la alianza política que ejerce el gobierno transitorio. Y bueno, hay que destacar que Estados Unidos pues le dio el espaldarazo a Áñez, pero en los últimos días se ha visto que el presidente Donald Trump está alejado de este asunto de Bolivia, y más que nada porque pues también está en riesgo la reelección de Donald Trump y está más interesado, más entretenido en recomponer su ruta allá en Estados Unidos que en estar pensando en ayudar a Áñez para que pudiera realmente ganar las elecciones. Y en este escenario, Evo Morales en su cuenta de Twitter estuvo muy activo y vale la pena conocer qué es lo que ha dicho Evo Morales, qué es lo que ha escrito, qué mensajes ha mandado. Y bueno, a partir del 25 de junio comenzó con estos mensajes. Saludo la preocupación y solicitud del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará al Estado de Bolivia para una investigación imparcial sobre el caso de mi exjefa de gabinete Patricia Hermosa, presa política del gobierno de facto. Fijada fecha de comicios, es importante un gran encuentro de Estado, empresarios, trabajadores y movimientos sociales para definir la agenda económica post-pandemia.
Todas y todos tenemos la enorme responsabilidad de garantizar estabilidad, producción y empleos ante la crisis. En septiembre debemos recuperar la democracia, defender nuestras empresas estratégicas y reactivar la industrialización. Así garantizaremos el futuro de nuestras hijas e hijos. Es nuestra responsabilidad no volver al pasado. El gobierno de facto lanza reactivación económica electoral con recursos comprometidos para proyectos de industrialización soberana, petroquímica en el Chaco y litio en Potosí, truncados por el golpe de Estado del imperialismo contra el indio, el modelo económico y el litio. Y bueno, también dio a conocer hace algunas horas esto, al conmemorarse el Día de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, destacamos que Bolivia construyó un modelo que apeló al respeto de los derechos humanos y de la soberanía, que fue aplaudido por la ONU. Hoy el gobierno de facto vuelve al fracasado modelo de sumisión. Y bueno, esto resulta interesante. La gloriosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, organización más importante del movimiento indígena originario campesino de Bolivia, cumple 41 años de vida como trinchera de la defensa de la soberanía y dignidad del pueblo. Y bueno, hace unos momentos, nada para el sector agropecuario y sí para las transnacionales. Imponen ajuste administrativo, como en la época de Paz Esterssoro y Sánchez de Lozada. El objetivo es la privatización y las consecuencias: desempleo, pobreza y pérdida de soberanía. Las medidas del gobierno de facto son el retorno de la DS 21060, no son para reactivar la economía, sino para cumplir la receta del Fondo Monetario Internacional. No hay inversión para las empresas públicas, no hay nada de construcción, sino rehabilitación. Y bueno, esto es lo que ha insistido una y otra vez Evo Morales: volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano. Así están las cosas allá en Bolivia. Tu opinión es muy importante. Ojalá nos des tu punto de vista. Recuerda darle manita arriba para que podamos llegar a más personas. Gracias por tu apoyo, por tu solidaridad. Hasta la próxima.